Hoy quería compartir con ustedes una palabra que esta semana estaba orando y Dios me estaba hablando. Y es un poco una de las cosas fascinantes que uno puede ver en la creación, es que todo aquello que está vivo crece, se desarrolla. No tenés que solamente mirar la naturaleza y ver cómo las cosas se van desarrollando. Uno no tiene que convencer a un árbol que tiene que crecer. El árbol crece. Porque hay vida en ese árbol, a no ser que se esté muriendo, pero si hay vida en ese árbol, el árbol empieza a crecer. No tenemos que motivar a un cachorro que acaba de nacer para que se convierta en un perro grande. Es parte de la naturaleza que eso va a crecer, va a seguir evolucionando, por así decirlo. No tenemos que orar porque un bebé se desarrolle. La naturaleza va a hacer que se desarrolle automáticamente. Pero por más que uno dice que todo lo que está vivo tiene que crecer, en el ambiente espiritual no funciona de esa misma manera. A través de Cristo nosotros tenemos vida, y dice la palabra vida en abundancia. Pero eso no funciona así en nuestra vida, de que nosotros vamos a crecer o madurar espiritualmente solamente porque pase el tiempo. Hay gente que tiene años en la iglesia y sigue tan inmaduro espiritualmente como cuando conoció al Señor. Y hay gente que conoce a Cristo, entrega su vida y en unos pocos meses ya se ve una persona madura, espiritualmente hablando. Así que muchas veces cuando miramos el crecimiento o la madurez espiritual, muchas veces pensamos que se trata también de tiempo. Pero muchas veces no se trata de tiempo. Porque puedes pasar toda tu vida en una iglesia conociendo a Dios y nunca haber madurado espiritualmente. Y es por eso que es importante entender que el crecimiento espiritual es una parte vital en nuestra vida. Y no se da solo porque estamos en la iglesia. No se da por cuántos años llevas de cristiano. No se da por cuántos años conoces a Cristo. Se da por otras cosas. Porque la vida espiritual no madura automáticamente. Madura cuando vos decidís en tu corazón empezar a hacerle caso a la palabra de Dios. Empezar a vivir de acuerdo a lo que la palabra te dice. Empezar a ser moldeado por el Espíritu Santo. Dejarte guiar y saber que las cosas que Dios te habla es por una razón. Las cosas que vos tenés que aplicar en tu vida es por una cierta razón. Y muchas veces no nos damos cuenta que el que decide, por así decirlo, cuán maduro vas a ser, sos vos, no es Dios. Depende lo que vos decidas en tu corazón de tomar y seguir a Cristo. ¿Hasta dónde dejás que Dios limpie tu corazón, sane todo lo que hay adentro? Es vos que tenés que hacer lugar y empezar a vivir a lo que dice la palabra. Y cuando la palabra te dice perdonar, y vos decís, yo no quiero perdonar, pero si la palabra dice que tengo que perdonar a mi hermano, lo voy a perdonar. Y es ahí cuando la madurez espiritual se empieza a ejercer. Y uno empieza a crecer y a madurar espiritualmente, porque deja de vivir por lo que a mí me parece o lo que a mí me conviene, y empiezo a vivir a través de la palabra de Dios que empieza a obrar en mi vida. El Espíritu Santo se manifiesta y empieza a hablar a mi corazón, y empieza a mostrarme las cosas buenas y las cosas malas que tengo, y empieza a trabajar en mí, a decir yo de alguna forma, quiero menguar para que Cristo crezca en mí, para que el carácter de Cristo se manifieste en mi vida. Para que yo deje de ser tal vez muy egoísta humanamente hablando y me vuelva una persona que ama a Cristo y deja que Dios obre en su vida y lo transforme y lo cambie. Si miramos un agricultor que siembra una semilla, esa semilla que se siembra, el sembrador nunca va a decir, bueno, si sale algo y si no sale algo, no importa. Eso no lo va a pensar. El que pone la semilla en la tierra es aquel que primeramente va a arar la tierra, va a ser lugar para que esa semilla sea plantada.
Y una vez que está plantada va a ser el que va a estar responsable de regarla, de buscar que sacar la maleza, de protegerla, de que si viene una lluvia fuerte, poner toldos o poner plásticos arriba para que no se pierda esa semilla o lo que está por dar fruto, esa semilla. Y tarde o temprano en ese cuidado, la semilla termina dando fruto. Y nosotros en nuestra vida muchas veces nos preguntamos qué es lo más importante en nuestra vida, seguir a Cristo, pero hay un precio que debemos pagar y muchas veces no lo queremos pagar. Y tal vez nos tenemos que preguntar cuáles son los frutos de los cuales nosotros estamos viviendo. ¿Qué frutos espirituales Dios está dándonos en este tiempo o se están manifestando a través de nuestra rendición al Señor? ¿Qué frutos espirituales el Espíritu Santo está obrando en nosotros? La semilla tiene vida, tiene potencial de tener vida. Cuando es plantada empieza a crecer, pero también hay un fruto que depende del proceso que esa semilla va a llevar. De cómo se preocupe el que la plantó, el que la puso. Y muchas veces en nuestra vida no nos damos cuenta que los frutos que va a haber en nuestra vida están determinados por cómo llevemos el proceso, cómo nos neguemos a nosotros mismos, cómo busquemos a Dios, cómo deseamos o decidamos en nuestra vida vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La carta a los Hebreos nos habla un poco acerca de esto. Y es un poco una carta que va un poco para despertar a aquellos que tal vez están dormidos o están cómodos. Y dice el libro de Hebreos en el capítulo 5, dice, aunque ya deberían ser maestros, todavía necesitan que alguien les enseñe las verdades más elementales de la palabra de Dios. Han vuelto a necesitar leche en vez de alimento sólido. Dios le está hablando a este grupo de personas, a los hebreos. Y les está diciendo, aunque ya deberían ser maestros, llevan tiempo en el Evangelio, ya deberían ser maestros, ya deberían estar ocupándose de otras cosas, pero pareciera que todavía tenemos que volver al ABC, a lo básico. Pareciera que volvemos al principio. Yo pensé que ya eran personas maduras, que estaban listos para comer un buen asado, pero parece que vamos a tener que comer un poquito de leche, porque no están listos espiritualmente. Y la madurez, como decía hace un ratito, no es automática. Por eso le dice, a estas alturas, o aunque ya deberían ser maestros. Ya deberían ser maestros. No es por el tiempo, si fuese por el tiempo ya tendrían que ser maestros. Pero hay algo que ha impedido que no se hagan maduros espiritualmente. Yo creo que cuando miramos la madurez, uno determina la madurez no por decía como el tiempo, sino porque cuando obedeces, cuando te sujetas a Dios, cuando dejas que Dios obre. Es como si tuvieses la membresía de un gimnasio, pero nunca vas. Vieron que es muy común que uno se mete en un gimnasio y acá le dicen, tenés que pagar todo el año por adelantado. O te comprometés, firmás un contrato por todo el año y uno va, empieza las 3 semanas, 4 semanas y después ya uno está cansado, uno no quiere, me sale otra cosa y es como que seguís pagando. Tenés la membresía, la posibilidad de hacerlo, pero no lo estás haciendo. No estás llevando a cabo eso. Tenés acceso a ese gimnasio, pero no hay transformación en tu cuerpo. Tenés acceso para entrar, algunos las 24 horas del día. Pero tu cuerpo no ha sido cambiado y transformado por el ejercicio, por ese gimnasio. Y muchas veces nos tenemos que preguntar que en qué áreas debo desarrollarme. ¿Qué palabra tal vez Dios ya me ha dado en la cual yo todavía no he crecido espiritualmente? Tal vez Dios me ha hablado acerca de obedecerlo. Me ha hablado acerca de perdonar a alguien. Me ha hablado acerca de tener una relación distinta con alguna persona o de terminar alguna relación que en este momento está contaminando mi vida. De dejar algún hábito. De dejar algún pecado.
Y muchas veces en esas situaciones, en vez de tal vez obedecer, empezamos un poco a negociar con Dios, a pelear con Dios, a hacer oídos sordos, como si no escucháramos lo que Dios nos habla. Y eso no nos lleva a la madurez espiritual. Eso lo que hace es que la madurez espiritual no llegue nunca. Porque hay ciertas cosas que no queremos lidiar. Hay ciertas cosas que Dios nos habla claramente en su palabra. Cuando nos habla acerca de perdonarlos, aquellos que nos ofenden, amar a nuestros enemigos. Y nosotros lo que menos queremos hacer es amar a aquel que no me quiere. Y dice una frase que me acordaba hoy, dice, no hay peor sordo el que no quiera oír. Y muchas veces en nuestra vida no queremos oír lo que Dios nos dice. Queremos haber pasado por ese gimnasio espiritual y ser maduros, pero no estamos dispuestos a hacerle caso a la palabra de Dios. No estamos dispuestos a pagar el precio, no estamos dispuestos a dejar todo a los pies de Cristo y decirle, Señor, tengo que perdonar a esta persona, pero no lo siento. Pero sé que lo tengo que hacer. Muchas veces decidimos llevar esa carga a cuestas de no perdonar a alguien, de odio, de resentimiento, de rencor. Y eso lo único que hace es detener la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Detiene el cambio espiritual en nosotros, detiene la madurez espiritual. Y es por eso que Dios muchas veces usa las situaciones en las cuales nos encontramos. Dios usa esas situaciones difíciles, esas decisiones. Y al igual que en el gimnasio, cada una de esas decisiones nos pesan. Porque tenemos que tomar decisiones. Tenemos que enfrentar problemas y es como si lleváramos un peso. Y es por eso que en Hebreos que recién leíamos decía el alimento, en 5.4 dice, en 5.14 dice, el alimento sólido es para los adultos, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice que la madurez no viene por el tiempo. Dice que la madurez viene por práctica. Dice los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir. No viene por el sentir, viene por el hacer. En poner en práctica esas cosas. En no escuchar solamente la palabra y decir, ¿sabes? Estuvo lindo el sermón. Y cambiaste tu vida y aplicaste algo de lo que se habló ese sábado. Aplicaste algo de lo que se habló el sábado pasado. No, pero estuvo lindo. Sentí algo distinto, pero realmente no apliqué nada. ¿Y dónde está entonces esa madurez espiritual? Estamos, como dice acá, dice el alimento sólido es para los adultos, es para los maduros. Empezar a caminar en las cosas grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros está para los adultos. ¿Y los adultos qué es? Los que a fuerza de práctica, los que han puesto por obra la palabra de Dios. Aunque no lo guste, aunque no me guste lo que Dios me dice que tengo que dejar, aunque no me guste lo que Dios dice que tengo que sacrificar, aunque no me guste tener que dejar, como en redundancia, lo que a mí me gusta. Y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? A mí me gustan todas estas cosas, pero sé que a vos no te agradan. Sé que estas cosas que a mí me gustan, como me entretienen, me alejan de tu presencia. Y es por eso que las dejo hoy. Las dejo porque quiero madurar en tu reino. Quiero ser adulto. Quiero comer alimentos sólidos. Y es todo acerca de práctica. De poner en práctica lo que uno recibe de Dios. Es lindo, o cuántas veces, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado un montón de veces que de repente estás buscando una respuesta y de pronto empezás a leer un pasaje bíblico y Dios te habla y te está dando la respuesta. Y entendés muchas cosas de que te han pasado. Pero hay un momento que Dios te llama y te dice, bueno, y tenés que decidir. Como dijo Jesús, ¿están conmigo o están contra mí? Y muchas veces dijimos, bueno, seamos políticamente correctos, no estoy ni con vos ni con vos. En vez de realmente decir, yo quiero esa madurez espiritual, quiero vivir esa madurez espiritual de dejar de tomar leche y comer carne, comer un alimento sólido.
y realmente pasar a un nuevo nivel espiritual con Dios. Pero eso no depende de Dios, depende de mí. Depende de la decisión que yo quiera tomar. Y muchas veces la adversidad, las cosas que nos suceden, desarrollan la fe en nosotros. La fe se desarrolla porque uno tiene una medida de fe. Dice que Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Pero esa medida de fe se desarrolla, hace que crezca. Crece nuestra fe. Como le decía Jairo a Jesús, aumenta mi fe. Ayúdame a aumentar mi fe, ayúdame a creer más. Y cuando uno pone en práctica la palabra, cuando uno se acerca a Dios y empieza a dejar que Dios obre y vos pones tu confianza en Él, tu confianza crece porque hoy tomás la decisión y decís, voy a confiar en Dios y no sé si todo va a salir bien. Y cuando Dios te responde, decís, wow, Él me respondió. La próxima vez yo estoy más confiado que Él va a responder. Y empieza tu fe a aumentar porque vos vas poniendo tu fe más y más en Él y vas dejando las cosas que te alejan de Él. Y poder realmente decir un día, yo dependo totalmente, 100% de Dios. No dependo de la situación económica, no dependo de mi trabajo, no dependo de la situación social, yo dependo de Dios. Y sé que donde Dios me lleve, Él me va a sostener, Él me va a guardar, Él va a abrir puertas, Él va a cerrar aquellas que tenga que cerrar y yo confío totalmente en Él. Pero eso viene de esa práctica. La fe no crece en la comodidad. No crece la fe estando sentado en tu casa mirando Netflix y mirando películas. No crece tu fe. La fe crece cuando la tenés que poner en práctica. Frente a la adversidad, frente a los problemas. Y eso que nos sucede cuando la ponemos en práctica, de alguna forma es como, a veces te ha pasado que sentís como un peso. Pero ese peso solamente Dios lo puede levantar. Y esas pesas espirituales, por así decirlas, es como si fuese un personal trainer que te dice, hasta esto podés cargar, y de repente viene y vos decís, pero ya no puedo más. Y dice la palabra que Él no te va a dar más que lo que no puedas cargar. Y el personal trainer te ve en el gimnasio y te dice, ¿sabes qué? Unos kilitos más puedes levantar, y vos decís, yo no puedo más. No, yo te veo que vos podés hacerlo. Y uno termina haciéndolo. Porque el personal trainer está mirando tu potencial, está mirando lo que vos podés llegar a hacer. Y Dios mira en vos lo que vos podés llegar a hacer. Dios nunca te mira en tu momento particular. No dice, sos un inútil. O sos una persona perdida. Él dice, pensamientos de bien y no de mal tengo para ti. Tengo un futuro. Tengo planes para vos. Los tenés en el futuro, los tenés en tu vida. Pero tiene que ser en vos que suceda algo, que te dejes moldear, que te dejes cambiar, que pongas tu esperanza y tu fe en mí. Y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Vas a ver cómo ese potencial que Dios ve en tu vida, que muchas veces vos no lo ves. Y lo vemos en la palabra en muchos ejemplos. Para los que se acuerdan un poco, Gedeón, lo conté hace un par de meses creo atrás que hablamos de Gedeón. Gedeón empieza su relato, dice, escondido en una cueva con miedo, trillando el trigo en un lagar. En un lugar donde se hacía vino, estaba trillando el trigo. Y sin embargo, el ángel que se le aparece le dice, guerrero valiente y esforzado. Él vio su potencial, no vio su condición. Y Dios ve tu potencial y no tu condición. Ve lo que podés llegar a ser si vos pones toda tu esperanza en Él. Si pones tu fe en sus manos. Si aprendés a caminar de acuerdo a su palabra. Hay pesos que muchas veces no queremos cargar. Hay situaciones que no queremos enfrentar. Hay conversaciones que no queremos tener. Hay decisiones que venimos postergando tal vez por años. Hay hábitos que sabemos que tenemos que cambiar, porque yo creo que si vos te mirás al espejo y te autoanalizás, decís, yo tendría que dejar esto que me hace mal. Yo tendría que dejar estas amistades, esta situación, esto que estoy haciendo, porque sé que no me edifica, sino que me aleja de Dios. Y muchas veces
ese peso que llevamos encima, queremos que Dios de alguna forma lo saque, lo remueva de nuestra vida. Pero ese es el peso que creo que Dios no permite, porque no creo que Dios permita que peques, pero son ciertas pesas, ciertas cosas en tu vida que vos tenés que tomar la decisión y poner la esperanza en Él. Muchas veces queremos arreglar los problemas por nuestras propias fuerzas y terminamos metiendo la pata peor que antes. Terminamos haciendo las cosas peores. Queremos dejar el pecado por nuestras propias fuerzas. Queremos dejar ese hábito por nuestras propias fuerzas. Queremos aprender a perdonar por nuestras propias fuerzas. Queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Y lo único que pasa es que nos frustramos porque las cosas no suceden como queremos. Y en vez de venir a Cristo y decirle, Señor, yo quiero perdonar, pero no sé cómo. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a sanar este dolor. Ayúdame a moverme de esta situación. Ayúdame a dejar este pecado porque yo solo con mis fuerzas no puedo. Y ese peso que vos tenés, es el Señor el que lo levanta. Es el Señor el que lo saca. Pero en esa fuerza que el Señor saca de sobre vos, es que tu fe se activa, tu fe empieza a hacer gimnasia, por así decirlo, y empieza a crecer porque vos pones más tu fe en Él. Y sabés que si Él lo hizo, lo va a volver a hacer. Y si Él lo hizo esta vez, lo va a volver a hacer de vuelta. Y es por eso que uno pone la esperanza en el Señor. Es por eso que uno confía en el Señor. Muchas veces pensamos que las cargas vienen del enemigo. Pero la palabra me encanta porque dice en Santiago 1, dice, la prueba de tu fe produce constancia. Y en la versión que tenía acá, que es distinta a la de ahí, dice, y la constancia debe llevar a la madurez. Ser constante en las cosas del Señor. La prueba de tu fe produce constancia. Ser probado en tu fe hace que vos confíes en el Señor. Que vos te afirmes más al Señor. Que busques más del Señor, que escuches lo que Él te habla en este tiempo, que escuches la situación que estás viviendo y decirle, Señor, ¿qué es lo que querés que aprenda? ¿Qué hay que cambiar en mí? Ayúdame a ser distinto, ayúdame a honrarte, ayúdame a alabarte con todo lo que hago. Y cuando la palabra dice, y esa constancia, la constancia, poner tu fe en Él, produce constancia. Volvés siempre a Él, sos constante en esa relación. No lo llamás cuando necesitas algo. No lo llamás cuando te quedaste sin dinero. No lo llamaste cuando las papas queman. Lo llamás en todo momento para contarle las cosas buenas y las cosas malas, para decirle tu intimidad y para decirle lo que estás peleando, lo que estás batallando y pedirle a Él que Él obre. Y en esa constancia, porque lo conoces a Él y pones tu fe en Él y tu fe crece, esa constancia que pones en Dios es lo que dice la palabra que te lleva a la madurez espiritual. Porque sos constante en buscarlo a Él. No lo buscás cada cuarto menguante. No lo buscás cuando tenés esos problemas que vos decís, ahora ni Dios me saca. Sino que lo buscás día tras día. Todo momento, en todo lugar. Buscás de hablar con Él, de orar, decirle, Señor, yo entrego todo esto en tus manos. No desperdicia el Señor ninguna oportunidad. No desperdicia el Señor los procesos. La palabra dice que todo ayuda para bien de aquellos que lo aman al Señor. Todo ayuda para bien. Tu situación, tus problemas, tus dificultades, todo eso ayuda para, como dice la palabra, la prueba de su fe produce constancia. Y esa constancia va a producir madurez espiritual. ¿Qué conversaciones hemos estado postergando en nuestra vida? ¿Qué decisiones no hemos querido tomar? ¿Qué cambios todavía estás postergando en tu vida? Yo creo que
Como decía la semana pasada, hay veces que le pedimos a Dios que nos saque de situaciones. Cuando yo leía y pensaba y meditaba acerca de esto, de que me saque de situaciones, yo me acordaba un poco a Jesús diciendo: Señor, pasa de mí esta copa. Pero a pesar de eso que él sabía que venía, le dijo: pero hágase en mí tu voluntad. Hay veces que queremos que Dios saque o nos remueva de esas situaciones, y Dios capaz que en esa situación quiere que aprendamos a conocer algo más de Él. Que aprendamos a poner más nuestra fe en Él. Que aprendamos a conocer su carácter, su bondad, su misericordia, su gracia. Y a través de esas situaciones, conocer más quién es Él en nuestra vida. Y creo que cómo logramos esa madurez espiritual o por dónde empezamos. Y creo que lo primero que tenemos que hacer, dice Efesios 4, dice: más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como Cristo. Más bien, al vivir la verdad. Yo creo que crecemos, maduramos, cuando realmente somos honestos con nosotros mismos. Cuando realmente nos analizamos y analizamos nuestro corazón y nos ponemos en el lugar donde realmente estamos. A veces queremos parecer espirituales o queremos pensar que estamos más cerca de Dios, pero nuestro corazón está lejos. Como aquello que Jesús le hablaba y decía: muchos vendrán y dirán: Señor, Señor, hice todo esto en tu nombre y estuvimos acá y éramos amigos, nos sacamos la foto, hicimos la selfie juntos. ¿No te acordás? Y el Señor va a decir: no te conozco. No sé quién sos. Y no es que el Señor va a tener amnesia, sino que nuestro corazón nunca estuvo con Él. Y entonces, para realmente saber hacia dónde debemos ir, qué decisiones debemos tomar, tenemos que ser realmente sinceros con nosotros mismos y decir: ¿cuán importante es Dios en mi vida? ¿Qué importante o qué lugar ocupa el Señor en mi vida? ¿Soy realmente obediente o soy desobediente? Porque muchas veces yo creo que nos automentimos o nos queremos poner en una situación o un lugar donde tal vez no estamos. Y es como cuando uno agarra el GPS y quiere ir a un lugar, pero no sabe dónde está. Y si vos no sabés dónde está, el camino va a ser distinto. Si vos no sabés el lugar de inicio, no sabés hacia dónde tenés que ir. Si es para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, no sabés. Vos necesitás tener la referencia de dónde estás parado para saber hacia dónde tenés que caminar. Y si realmente no somos sinceros con nosotros mismos y no somos sinceros, no vamos a saber hacia dónde tenemos que ir, qué decisiones vamos a tener que tomar. Y esa es una de las cosas que no nos damos cuenta, porque muchas veces pensamos que Dios tiene que obrar en nuestra vida, pero nos hemos puesto nosotros realmente a ser escudriñados, que nuestro corazón sea escudriñado, que podamos realmente meditar. ¿Dónde estoy parado? ¿Cuán importante es Dios en mi vida? ¿Cuánta autoridad tiene la palabra de Dios sobre mi vida, sobre mis decisiones? ¿Vivo de acuerdo a su palabra o no? Porque hay mucha gente que porque va a una iglesia piensa que es cristiana, pero nunca ha leído la Biblia o nunca sigue las enseñanzas de la Biblia. Solamente va como si fuese a un lugar social, conozco gente, todo bonito, te dan un pensamiento emotivo, me emociona un poco, me siento un poco mejor y un poco se me va un poco la depresión y hasta el otro fin de semana. Pero no hay cambio espiritual, porque nunca ha dicho dónde estoy parado. ¿Cuán importante es Dios? ¿Cuán importante es la palabra de Dios en mi vida? ¿Es autoridad o no es autoridad? ¿Es un consejo lo que Dios me da o realmente lo que yo sigo cada día de mi vida? Si realmente he aprendido a negarme a mí mismo
O siempre las cosas que Dios me dice o que leo en la palabra, siempre se las discuto. Porque tengo que tener la última palabra. La palabra es para guiarnos, para mostrarnos. Y el Espíritu Santo es aquel que obra en nosotros, que nos muestra las cosas que están mal. Es el consejero que Dios nos envió para que nos guíe en todo momento, para que sea una especie de GPS espiritual donde nos va a decir esto sí, esto no. ¿Y cuántas veces sabemos que esto no, pero igual nosotros hacemos el sí? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos dice, eso no te conviene? Y uno como que no escucha lo que el Espíritu Santo te habla y hace la cosa contraria. Porque no queremos escuchar, no queremos someternos a Dios. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender. Tenemos que dejar de alguna forma, dejar de mentirnos y empezar a buscar lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en este tiempo. La guía del Espíritu Santo es lo que nos va a ayudar a acercarnos al Señor, a buscar aquellas cosas en nuestro corazón que tal vez teníamos tan escondidas que no nos hemos dado cuenta que todavía estaban. Esos temores, resentimientos, problemas y cosas que tal vez hemos escondido y que hasta el día de hoy nos siguen separando de Dios. Porque no hemos aprendido tal vez el perdón, porque no hemos aprendido a perdonar. Porque cuando uno entiende cómo Dios nos perdona, a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de cómo lo hemos muchas veces traicionado, incluso muchas veces hemos estado en la multitud gritando suelten a Barrabás, diciendo me quiero ir con aquel en vez de seguirlo al Señor. Y sin embargo, cada vez que fuimos a buscarlo a Él, Él dijo te perdono. Ver realmente y recibir ese perdón y a través de recibir ese perdón aprender a perdonar a otros. Aprender a vivir en santidad. Porque cuando uno busca a Dios, cuando uno busca y deja que el Espíritu Santo te hable, la Biblia deja de ser un libro de cuentos y empieza a ser un libro que te confronta. Porque la palabra de Dios es confrontar. Nuestra naturaleza, la palabra dice, somos todos pecadores. No hay uno, solamente Cristo. Todos somos pecadores. Y si miramos la palabra, vamos a vernos reflejados en el pecado, en hacer las cosas mal, en haberle dado la espalda al Señor, en haberle hecho las cosas no como tendríamos que haberlas hecho. Pero cuando conocemos esa verdad, la palabra dice, conocerán la verdad y la verdad te va a hacer libre. Conocer la verdad te va a hacer libre. La libertad no viene por negar tu realidad, la libertad viene por enfrentarla, no solo, sino a través del Espíritu Santo, ver tu realidad, decir, este soy yo. Soy pecador igual que los que están afuera, igual que los que no conocen a Cristo. Tal vez la diferencia es que yo sé que tengo un Salvador, al cual tengo que ir y pedir 1000 disculpas todos los días y decirle me equivoqué de vuelta y perdoname y buscar siempre el perdón de Dios. Saber que Él nos perdona. Muchas veces no nos damos cuenta que para conocer la verdad tenemos que ser confrontados y tenemos que saber qué áreas estamos trabajando, qué áreas debemos dejar. Porque muchas veces cuando alguien habla y dice, no, sabes que ando con algunas luchas, pero nunca hablamos de qué luchas estás pasando. La hacemos genérica la cosa. Pero realmente en tu corazón, vos realmente cuando orás le decís al Señor, estas son mis luchas. Esto es lo que estoy batallando. Esto es lo que estoy queriendo dejar. Esta es la batalla que estoy enfrentando, Señor, y necesito que me ayudes. Que el Espíritu Santo te muestre toda verdad. Que puedas realmente buscarlo a Él, buscar ese consejo por parte de Dios. Hablar con alguien que vos consideres maduro, no porque fue a la iglesia 20 años va a ser alguien maduro, sino alguien maduro espiritualmente, que te pueda aconsejar. Pero realmente buscar esa madurez espiritual en tu vida.
La verdad nos confronta, pero también nos libera. Porque vos sabés lo que estás batallando. Le has puesto nombre y apellido. Y has dicho, Señor, esto te lo dejo. Esto solo yo no lo puedo hacer. Y dejar que Dios obre en tu vida. La madurez, uno nunca la alcanza. Yo creo que el que dice ya soy maduro espiritual, creo que se está automintiendo. Porque creo que es un proceso, no es un evento. Es un proceso en tu vida. Día a día negarte a vos mismo, cargar tu cruz y buscarlo a Él. Día a día decir, Señor, yo no puedo, pero vos sí. Día a día ir a su trono y orarle a Él, clamar a Él, tener esa relación diaria con Dios. Porque Filipenses nos dice, el que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. El que comenzó la obra, no la terminó ya, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, hasta el día que Él vuelva. Hasta ese día somos work in progress, estamos siendo trabajados todos los días, cambiados, moldeados de acuerdo a su palabra. No es que hoy me recibí de maduro, hoy ya soy una persona madura, sino que es un trabajo en que cada día tengo que seguir al Señor, cada día tengo que negarme a mí mismo, cada día tengo que buscar aquellas cosas que tal vez me están alejando de Dios. Ir con mi corazón y decirle, Señor, escudriña mi vida. Muchas veces queremos esas cosas instantáneas, queremos la sopa de 2 minutos, queremos poner el microondas y que salga la comida. Y hay veces que esas cosas no suceden en el ambiente espiritual. Las cosas se van haciendo de a poco porque vas conociendo a Dios. Si fuese tan fácil, conocerías a Dios y ya salís maduro, cristiano maduro por el otro lado. Pero Dios tiene que trabajar en tu vida. Y muchas veces nosotros no queremos dejarle las riendas a Dios. No queremos darle la dirección de nuestra vida a Dios. Queremos nosotros llevar la rienda de todo lo que hacemos. Todo tiene su tiempo. Hay veces que uno puede madurar o tener una madurez más rápida. Depende, como dije hace un rato, depende de cuán vos dejes que Dios obre en tu vida. En cuanto estés dispuesto vos a rendir todo a los pies de Jesús. Es dejarle al Señor que cambie tu corazón, que cambie tu vida. Que dejen de ser tal vez tus sueños y se conviertan en los que Él puso y diseñó para vos. Jesús le habló al grano de mostaza, ese pequeño insignificante, y decía, si tuvieses fe como un grano de mostaza. La madurez empieza o se ve y se construye a través de las cosas pequeñas, de aprender a perdonar, de aprender a confiar, de aprender a ver a Dios en todas las cosas. Y es por eso que la madurez no se ve en los grandes momentos, se ve en las cosas cotidianas de tu vida. En cuando te cuentan un chiste que está subido de tono y vos tenés la decisión de escucharlo o no escucharlo. En realmente honrar a Dios con tus actos, con tu boca, con tu corazón, en todas las áreas de tu vida. En situaciones tal vez pequeñas, no en las cosas grandes. Es lo que va a ir moldeando esa relación con Dios. Es que va acercándote. Cuando elegís perdonar, cuando elegís callar, cuando elegís servir, cuando elegís obedecer, cuando elegís ser íntegro aunque nadie te esté mirando. Todas esas pequeñas tal vez decisiones que uno toma día a día son las que van haciendo en tu corazón que vos te acerques cada vez más a Dios, que madure tu corazón. Dios usa en nuestra vida situaciones, como decía, y en esa repetición que uno tiene, esas cosas que uno va haciendo, es cuando uno va conociendo más a Dios, va conociendo
lo que uno tiene en su corazón, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que sucede en nuestro corazón. Hay una historia que quería compartir con ustedes. Son esas historias que parecen sacadas de las películas, aunque hicieron una película acerca de esta historia. Pero pareciera que esas películas que no son reales, que son humanas y que te dejan pensando por largo tiempo. Esta es la historia de Bethany Hamilton, una chica que vivía en Hawái. Desde chica, viviendo en Hawái, a lo que se dedicaba era el surf. Así que toda su vida hizo surf y tenía 13 años. Y ella ya competía en exhibiciones, en torneos. Todos decían que era muy talentosa y todos decían, tiene un gran futuro esa chica. Va a llegar a ser campeona mundial algún día. Pero un día, a sus 13 años, ella cuenta en su vida que ella oraba mucho con su madre. Y un día, orando con su madre, la madre empezó a orar y le dijo, Bethany, que tu vida honre a Dios, que el surf no sea tu ídolo y que Dios sea tu camino. Esas son las palabras un poco que la madre oraba con su hija. Y ellas juntas oraban y le pedían a Dios que le mostrara cuál era el plan y propósito que tenía para su vida. Eran oraciones simples, sinceras, pero un día, como cualquier otro, ella salió a hacer surf a la mañana. Y mientras estaba en su tabla, de repente sintió un tirón y cuando miró, era un tiburón que le había sacado todo su brazo izquierdo. Así que ella tuvo que de alguna forma empezaron a meterse los que estaban para ahí para ayudarla, a sacarla. Vino la ambulancia, se la llevaron al hospital. Y así en ese instante su vida cambió. Y uno podría decir, bueno, ya terminó su historia. Pero la llevaron al hospital, estaba en shock, y ella cuenta después, cuando habla acerca de esa situación, dice que ella estaba en la sala de emergencias, estaba siendo atendida con mucho dolor, en shock por lo que había pasado, y estaba con su madre. Y cuenta que en el medio de esa situación, dice que ellas dos se miraron y se empezaron a reír. Esa risa que tal vez parece nerviosa, parece incrédula, de esas que uno suelta cuando a veces capaz que tiene ganas de gritar o de llorar. Y dijeron algo parecido a esto, decía, bueno, esto no era lo que teníamos en mente cuando oramos hace 2 semanas. La forma en que Dios obró en ese tiempo, para ella fue como, ¿qué es lo que pasó? Oramos que Dios se manifieste, que muestre cuál iba a ser su plan y pasa esto. Y ellas, en ese cuarto frío, ellas sabían que Dios estaba ahí. Ellas reconocieron que a pesar de la prueba y la dificultad, Dios se estaba manifestando en ese lugar. No lo entendían, pero confiaban. La chica esta Bethany decía, orar por la voluntad de Dios es aterrador, porque implica aceptar lo desconocido. Pero cuando su voluntad se cumple, encontramos paz. Muchas veces, y ella decía, oramos el Padre Nuestro y decimos, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Pero estamos dispuestos a aceptar la voluntad del Padre. Estamos dispuestos a que Dios nos cambie y nos transforme. Es fácil decir, quiero hacer tu voluntad. Señor, úsame, haz lo que tengas que hacer conmigo, mándame a donde sea que sea. Es fácil y a veces pareciera maduro decir esas palabras.
Pero ¿qué pasa cuando Dios realmente te toma en tu palabra y te dice, esto es lo que tengo para vos? Vos me pediste que yo te usara, ahí tenés. Quiero que hagas esto. Para esta chica ese día no es que se volvió fuerte, no es que por lo que pasó perdió el brazo, se hizo madura de golpe espiritualmente. Fue un proceso y ella cuenta acerca de esa madurez y ese proceso de realmente las decisiones pequeñas, de después volver al agua sin su brazo, de vencer los temores confiando en que Dios estaba a su lado, en volver a hacer surf, en volver a hacer las cosas que antes trataba de hacer y hoy ya no podía o aparentemente no se podía. Confiar en cuando no tenía ganas, obedecer cuando no entendía, en elegir honrar a Dios cuando la vida no tenía sentido. ¿Cuántos de nosotros nos han pasado cosas y hemos dicho, Señor, hasta acá llegué con vos? No se hizo lo que yo quería, mis planes eran otros, pero para ella eligió honrar a Dios cuando no tenía sentido. Y la madurez espiritual funciona de la misma manera. Como decía, no llega un gran momento, llegan esas pequeñas decisiones que uno toma día a día. Y que cuando uno pasa por dificultades, volver a confiar en el Señor y decirle, Señor, yo pongo mi fe en ti. No llego a fin de mes, Señor, yo sé que vos sos el Dios proveedor. No sé cómo voy a hacer, pero esto lo voy a pagar. Cuando hay enfermedad, decir, Señor, yo no sé, los médicos dicen esto, pero mi esperanza está en vos. No importa lo que el mundo pueda decir, yo pongo mi fe en vos. Son decisiones pequeñas. De cuando alguien te dice, no hay forma de que esto suceda, y vos podás decir, yo sé quién lo puede hacer. A su tiempo, en su forma y a su voluntad. Pero Él tiene todo poder y autoridad para hacerlo. Son decisiones pequeñas, decisiones que parecen insignificantes, pero van forjando tu carácter, van forjando tu fe, van haciendo que vos madures espiritualmente. Decisiones como con quién nos juntamos, qué conversaciones tenemos, qué música escuchamos, qué contenido consumimos, a quién honramos, ¿a quién ponemos en primer lugar? A nuestros trabajos, a Dios, a nuestros gustos. ¿Qué cosas todavía no hemos obedecido y hemos postergado porque sabíamos que nos iba a costar algo? Excusas que seguimos usando. Y Bethany, a pesar de todo lo que pasó, ella no eligió perder un brazo, pero sí eligió la forma en que iba a responder, en poner su esperanza y su fe en el Señor. Eligió tomar las cosas de Dios en serio, eligió vivir una vida que lo honre, y esa es la decisión que tenemos nosotros día a día. Las cosas que te van a suceder, van a suceder. El Señor dijo, en el mundo habrá aflicción, van a pasar por aflicción, por problemas, por hambre, por situaciones. Pero nos dijo, pero yo voy a estar ahí, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuál es tu respuesta frente a todas esas situaciones? ¿Cuál es la respuesta tuya frente a las pruebas que estás pasando? ¿Cuál es la respuesta frente a las cosas que vos no entendés? Si realmente seguís confiando en Dios o decís, Señor, esto no lo entiendo y mucho no te creo. Tendré que buscar otra solución. O realmente te afirmás a Dios y decís, Señor, yo sigo confiando en vos. No veo salida, no veo cómo voy a salir de esto, pero sé que vos estás ahí, sé que vos podés obrar, sé que estás obrando aunque no lo veo, aunque no lo siento, yo sé que tu presencia está. Y poner tu esperanza solamente en Él. La madurez, como le decía, espiritual no
no se recibe, se cultiva, se trabaja, se practica, se vive día a día en nuestras vidas. Y Dios ya está obrando, Dios está formándonos. Y creo que es el tiempo de dejar de vivir como niños y empezar a vivir como adultos. De dejar de tomar leche espiritual y realmente empezar a comer comida sólida. Porque al igual que se le decía a la iglesia hebrea, en la carta que le manda a los hebreos, le dice, ya es tiempo, ya tendrían que estar haciendo otra cosa, ya tendrían que ser maduros. Y creo que es el tiempo donde Dios nos habla acerca de esto. Y le voy a pedir al grupo de música si puede pasar. Hoy, esta chica Bethany es mamá. Y dice que nunca imaginó que su llamado no sería otra cosa que surfear. Pero entendió que su llamado hoy es criar hijos, amar, servir y buscar más de Dios. Vivir una vida que agrade a Dios. Y cuando le preguntaron a ella cómo hizo para no rendirse frente a esta situación, para no rendirse frente a lo que estaba viviendo, lo que ella dijo, Dios me preparó antes de que todo pasara. Y después me sostuvo en cada paso del proceso. Dios obra en nuestra vida, Dios nos prepara. Dios nos ha mostrado muchas veces su fidelidad. Nos ha mostrado su favor hacia nosotros en ciertas situaciones, y cuando suceden problemas y dificultades, ¿a quién nos damos vuelta? ¿A quién buscamos en esos momentos? ¿Es a Dios o es a otra persona? ¿Buscamos situaciones o soluciones afuera de Dios o solamente nos volvemos y buscamos a Él? Porque creo que esa es la decisión madura de buscar a Dios, de tomar las cosas de Dios en serio, de tomar su palabra en serio, de tomar la relación que nosotros tengamos con Dios en serio, de realmente aprender, no solamente de boca decir yo pongo a Dios en primer lugar, vivís eso de poner a Dios en primer lugar. Dejás lo que no le agrada a Él para agradarlo a Él, o querés, es más fácil seguir haciendo lo que hago y yo sé que si yo voy a Dios, Dios me perdona. Al final de cuentas no está siendo fiel ni a uno ni a otro. Y Dios es un Dios celoso, un Dios fiel. Y yo creo que en este tiempo tenemos que definirnos espiritualmente. La palabra Jesús dice, no podés servir a dos señores, porque vas a amar a uno y odiar a otro. Pero a dos no podés servir. Este es el tiempo donde tenemos que tomar esa decisión de qué tipo de cristiano queremos ser. Qué tipo, y no diría de cristiano solamente, qué tipo de hijo o de hija querés ser. Porque a veces cristiano parecería un poco más lejos, pero cuando entendemos que somos hijos de Dios e hijas de Dios, que tenemos una relación de familia, que Él es nuestro Padre y que Él nos ama y que Él quiere tener una relación con nosotros y que nosotros aprendamos a volvernos a Él, a confiar en Él, a poner toda nuestra esperanza en Él, no un poquito, toda, y conocer su corazón, conocer lo que Él tiene para nosotros. Y aprender a decir no a las cosas que nos ofenden a Dios, a cosas que nos alejan de Dios, las cosas que van en contra de su palabra, y decirle sí a las cosas del Señor. Porque no es un tiempo para estar jugando el filo de la navaja o pasando de frontera a frontera a ver cuál me conviene. Si realmente somos hijos, tenemos que honrar la casa de nuestro Padre. Tenemos que honrar a papá. Tenemos que hacer las cosas que a Él le agradan. No por miedo, no porque tenemos miedo que nos va a pasar algo, sino porque lo amamos a Él. Y no queremos ofender a Dios, no queremos ofender a papá. Y todo lo que hagamos dé gloria y honra a Dios. Que marquemos una diferencia en este tiempo, en esta ciudad donde Dios nos ha plantado. Dios nos ha puesto acá, no porque caíste acá y dijiste, bueno, conocí a Dios, o Dios encontré una iglesia y me junté y está linda.
Dios tiene un plan y un propósito, y si estás en este lugar es porque Dios te llamó para hacer algo. Te llamó con un propósito. Y dice la palabra, como decía hace un rato, todas las cosas ayudan para bien. Las situaciones que estás pasando te ayudan para conocerlo más a Él. Conocer su carácter, conocer quién es Él. Que puedas ver su poder, que puedas ver su provisión. Cómo Él te sostiene, cómo Él te guarda. Que en este tiempo aprendamos a crecer, a realmente saber que esa madurez no depende de Dios, depende de vos. De cuán en serio vos tomes a Dios, de cuán en serio vos tomes las cosas de Dios. De cuán en serio estés dispuesto a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, usame. Moldeame, haz tu voluntad en mí. Eso va a marcar la diferencia en tu vida. Y como decía hace un ratito en Filipenses, para el que comenzó la buena obra, también la pueda terminar. Dios está trabajando en vos. Pero cuán moldeable es tu corazón. ¿Cuánto te dejas moldear por el Señor? ¿Sos como el barro que se deja moldear por el alfarero? ¿O sos medio roca que tienen que venir con cincel y martillo y masa para darle forma? Eso depende de vos, de cuán duro está tu corazón, de cuán receptivo sos de la palabra del Señor, de cuánto estás dispuesto a honrarlo a Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.